Hola a todos chiquillos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza. Hablemos de sexualidad informados, en confianza y sin prejuicios. Hoy día me encuentro a una nueva anfitriona, nuestra líder de equipo, Mariana Aguirre. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo Hola. te sientes de estar acá? Estoy contenta, estoy muy emocionada porque este proyecto en particular me apasiona mucho, me encanta su objetivo. Así que eso, estoy contenta. ¿Cómo estás tú? Súper contento, la verdad, me encanta tenerte acá al lado mío para hablar de sexualidad en una nueva ocasión hoy día. Sí, además no nos vemos hace mucho. Sí, entonces. hace mucho tiempo, se sienten como miles de años. ¿Cómo se ha sentido ser anfitrión de los episodios anteriores? La verdad, bastante interesante, ¿sabes? Como que nunca pensé que me vería visto en una situación así donde yo iba a ser un anfitrión de un podcast tan bonito como Sinvergüenza. Pero me encanta, la verdad. Disfruto mucho los temas que hablamos acá. ¿Y la tú cómo? sinvergüenzura. La sinvergüenzura me encanta. Ah, yo soy bien sinvergüenza. No. ¿Y tú cómo te...? Amigo, yo ya te dije cómo estoy. Pero, ¿de qué han hablado en el podcast? Ya, mira, el primer episodio hicimos una introducción y en general hablamos de la sexualidad en diferentes etapas de la vida, tanto en la adolescencia, después en la adultez e inclusive también en la tercera edad. El episodio de la semana pasada hablamos más en específico sobre la sexualidad en la juventud y también hablamos sobre el uso de las mieles del amor como también de el Viagra. Y tuvimos una entrevista con una matrona. Entonces estuvo bastante interesante lo que hablamos la semana pasada. Bueno, hoy día vamos a hablar obviamente de algo relacionado aún a la sexualidad, pero igual viene como desde una experiencia propia, porque fíjate que, por ejemplo, mi experiencia, yo no sabía mucho de la sexualidad, sino que más bien lo asociaba directamente, como culturalmente se ha hecho, solamente a las disciplinas de la salud como la ginecología, la obstetricia, la urología e incluso la psicología, pero por el lado de la sexología. Entonces, esta vez, no sé cómo decirlo, pero como un deep dive a lo que es la sexualidad en general. Ahondar en la sexualidad. Sí, ahondar en la deep dive. Sí. Perdón, no quería parecer así. Shameless. Entonces, el podcast Shameless. No sé qué piensas tú como de la sexualidad. ¿Qué entiendes tú por sexualidad? Mira, yo entiendo por sexualidad dentro de lo poco y nada que sé, porque no soy sexólogo, tampoco médico especializado en sexualidad, pero sé que es más allá del mismo acto sexual. Son muchos términos, como por ejemplo la identidad de género, que también es parte de la sexualidad, que es por ejemplo cuando uno se identifica como hombre y mujer o una persona transgénero. También está el tema de la orientación sexual, como está heterosexualidad, la bisexualidad, la homosexualidad. También hay un gran rango de otras identidades que hoy en día están surgiendo en el apogeo también de las redes sociales, donde uno puede ver mucho más como y aprender también más de esto, que también era uno de los temas, por cierto, que se me olvidó mencionar, que hablamos en los episodios anteriores. Claro, y de hecho, mucho más allá de solamente la identidad y lo que es la orientación, pero también pueden ser los vínculos. Entonces, la sexualidad es algo que está presente en la vida y se desarrolla junto a nosotros en las distintas etapas. Claro. De hecho, en la página del Mineduc también lo dice que se expresa a través de pensamientos, deseos, creencias, valores, conductas y relaciones. Que todo esto se ve influido por factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, económicos, políticos, religiosos. Se ve afectado. Y también, de hecho, rescatamos desde la OMS, o como le dices tú... Como la World Health Organization. Que la sexualidad también es... O sea, la salud sexual, para tener una buena salud sexual, un bienestar sexual, depende mucho del acceso a la información y junto a eso del conocimiento que tenga cada persona de las patologías que pueden generarse a través de los actos sexuales, también la posibilidad de acceder a la atención de salud sexual y la residencia en un entorno que afirme y promueva la salud sexual. Entonces entendemos que la sexualidad no es solamente a lo que se reduce, lo que tenga que ver como con los aparatos reproductivos, sino que va mucho más allá. Sí, también tengo entendido, Mariana, que ya ahondando más un poco en el tema en el que vamos a abarcar hoy día de hoy,
hay otras disciplinas que también tienen que ver mucho con la sexualidad, pero que las personas no tienen idea de ello. ¿Sabes cuál es una de esas? ¿Cuál es una de ellas? ¿Qué fuimos ayer? Ah, ¿Qué fuimos ayer? la odontología, de hecho, por si no lo sabían, de hecho, yo quedé bastante impresionado cuando me enteré de aquello. Claro, es que Sí. ayer tuvimos una conversación súper interesante con la odontóloga y académica de la Universidad de La Serena, la doctora Rosa Cuevas, que nos contaba que, claro que la odontología se vincula con la sexualidad, porque uno piensa en la sexualidad como el acto sexual como tal, y la odontología igual tiene que ver, porque se trata de la salud bucal, pero ¿qué pasa con la boca? Uno da el primer beso, Claro. también está la lengua, también tiene que ver con la Claro, sexualidad. es más allá que esto siempre es algo que escucho, pero porque a mí yo antes me gustaba mucho como divulgar un poco, o sea, ahondar un poco más en el tema de la odontología. Ah, ya, que me sí, quería- sí, que yo dije que te gustaba. me dio risa. Y como es esto, y siempre decían, es más allá de dientes, porque ellos estudian todo, básicamente. Sí, entonces ahora Mm. vamos a entender por qué la disciplina de la odontología también se vincula con la sexualidad. Sí, vamos a escuchar ahora la entrevista. A través de la boca, de los sensores, ¿no es cierto?, que están en el área oral, peribucal y a nivel lingual, se producen muchas conexiones, muchas transmisiones de sensaciones, de energías, que son parte muy importante de la sexualidad, del contacto con otro ser humano, del contacto erótico, del contacto, ¿cierto?, de afectos que se pueden gestionar a través de estos territorios. Pero a la vez, esto también es parte de una vía de transmisión. Cuando nosotros tenemos contacto con nuestra boca, con la lengua, ¿cierto?, hacia otros territorios de otro ser que tiene una microbiota, que tiene una población de bacterias diferente a las nuestras, no solo de bacterias, de microorganismos en general. Podemos tener ahí hongos, ¿cierto?, los virus y las bacterias dentro de lo más común. También tenemos el riesgo de que podamos transmitir. Entonces, muchas veces pueden aparecer en la parte bucal gérmenes, microorganismos que están habituados en otro lugar de nuestro cuerpo y que pueden llegar a generarnos algunas patologías. Por eso es que aparecen de repente algunos virus que son, ¿no es cierto?, más característicos de la parte genitourinaria, aparecen en la boca, o viceversa. Tenemos al menos 3 tipos, y quizás un cuarto también, de virus que están en ambos territorios. Están en el territorio oral y están también en el territorio genital. Entonces, muchas de estas lesiones virales causan reacciones en los tejidos. ¿Qué tipo de reacciones? Si yo tengo, por ejemplo, la entrada del virus papiloma humano en mi territorio, yo puedo manifestar diversos crecimiento, la mayoría son de estos tipos así como exofíticos, verruciformes, y yo puedo tener verrugas en el territorio oral, lo puedo tener en el territorio cutáneo y lo puedo tener también en el territorio genital y también en la zona anal, ¿ya? Eso significa que yo también puedo transmitir de una parte a otra si es que hay ciertas condiciones. ¿Cuáles, por ejemplo? Que haya algunas áreas erosivas, que haya alguna herida y que sea un tiempo prolongado de contacto. Entonces eso pasa con el virus papiloma humano, pasa con el virus herpes simple, que hay uno tipo 1, que es el del territorio oral, y hay uno tipo 2, que es el del territorio genital. Y también está la presencia del VIH, que puede ser adquirido, ¿cierto?, por prácticas también de sexo oral. No es lo más frecuente de transmisión es a través del sexo anal. Una persona infectada, ¿cierto?, generalmente en relaciones homosexuales. ¿Por qué razón? Porque en estas prácticas se produce mucho más deterioro, hay más roce, es más traumático. En realidad la saliva en sí no transmite, sino que ¿qué transmite? La sangre que yo pudiera, restos de sangre que yo pudiera tener en mi saliva y que se pueden ir a los otros territorios. Dentro de eso, entonces, es importante saber que el VIH, por ejemplo, entra al organismo y puede estar en un periodo de latencia, y las primeras manifestaciones de ese contagio por VIH yo las puedo tener en la boca. Eso es una cosa importante que tienen que saber.
yo puedo tener lesiones que parecen muy inocentes, como de repente algunas áreas más blanquecinas, sobre todo si la tengo en un costado de la lengua y son áreas así como lineales. Eso podría significar que tenga VIH. Si se descarta que yo me muerda, ¿cierto? Que es lo más frecuente, ya. Entonces, significa eso que hay una relación directa entre los territorios mucosos en general. Otra cosa que puede ocurrir y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con estas relaciones de repente demasiado intensas, puede ser lo que se denomina felatio, que en el fondo es una especie de hemorragia puntiforme que aparece en el área del paladar. Pero creo que una de las cosas más relevantes que hay es que el virus, cuando está en el territorio genitourinario, hablemos del VPH, ¿ya? El VPH, el que causa las verrugas, los condilomas, los papilomas y otras enfermedades. Este virus, cuando está en el territorio genitourinario, tiene riesgo de que sean cepas o subtipos de virus VPH oncogénico. ¿Qué significa eso? Que están asociados al cáncer cervicuterino. Y esa es una de las mayores asociaciones que hay. Si tenemos entonces en nuestro territorio oral algunos crecimientos exofíticos, tenemos que ir a descubrir de dónde vienen, de dónde se generan. Entonces actualmente se está haciendo mucho hincapié en cuando estas lesiones verrucoides que da el VPH, este virus en el territorio orofaringeo, es más factible que sea de un origen genital, que sean de cepas que están en la parte genital y por lo tanto son oncogénicas. Y la gente joven puede tener entonces mayor posibilidad de un cáncer orofaringeo. Por otro lado, el virus herpes, que es lo que la gente llama de repente como fuegos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un virus que le encanta irse por la parte de las terminaciones nerviosas. Cuando va a replicarse, produce mucho ardor, sensación de quemazón. Entonces la gente, muy sabia, le llamó, ¿cierto?, los fuegos. Y aparecen a veces en los territorios periorales, inclusive pueden estar intraorales dentro de nuestra boca. Pero lo importante es que cuando están recién apareciendo, tienen un alto índice de replicación viral. Hay millones de virus metidos en estas vesiculitas así chiquititas. O sea, cuando la lesión recién está apareciendo. Cuando aparecen estas lesiones así como cristalinas, ojo, porque si tú vas a hacer sexo oral con esto acá, vas a transmitir este virus hacia el territorio genital. Y ahí los virus siempre se asocian a la presencia de lesiones cancerosas o precancerosas. Entonces tenemos virus del papiloma, tenemos el virus del herpes y tenemos el virus del VIH, con relaciones directas, con manifestaciones orales o en ambos territorios, y las lesiones traumáticas. Ahora, no debemos olvidar que todavía en nuestro país existe casi a la par con el VIH la sífilis y la gonorrea. Sífilis y gonorrea que no se transmiten así de la boca al territorio, no. Pero sí puedo tener manifestaciones de sífilis en la boca o de gonorrea en la boca. Bueno, me llamó bastante la atención, Mariana, lo que dijo la doctora con respecto a estas patologías que están vinculadas a tanto a las relaciones sexuales como también a la salud bucal. Por ejemplo, yo no tenía ni idea que, por ejemplo, el sexo oral podía darte, por ejemplo, enfermedades como, por ejemplo, el SIDA. Claro, es que yo creo que nosotros teníamos la noción de que existían bastantes enfermedades de origen sexual, pero no sabía que se podían relacionar tanto, incluso así como mencionaba por las heridas, por algunas llagas, por algunas pequeñas aperturas, incluso si era muy prolongado. Yo no sabía eso, por ejemplo. Entonces igual fue como impactante para nosotros darnos cuenta de que en realidad sí está bien relacionado la odontología con toda la vivencia sexual. Claro. De hecho, es básicamente como cercanamente relacionado, o sea, como que ni siquiera es ay no, hay como una cierta parte nomás, es como que literalmente hay muchas enfermedades que solamente son tratables a través de esta área de la odontología. Claro, además que otra de las dimensiones de la sexualidad es la autoestima, y justamente la doctora ayer en una conversación nos comentó que igual la sonrisa implica en cómo uno se muestra a los demás, entonces esto también juega con todo lo que es el autoestima. Por ejemplo, las faltas de algunas piezas dentales, o también nos contaba la doctora que incluso la resequedad en la boca, la falta de saliva, eso también podía entrar en juego con la comodidad, con la confianza que una persona tenga antes de relacionarse con otra. Y por ejemplo, yo no lo habría pensado así.
De hecho, sí, también una cosa que también ella hablaba también de la boca como tal es que ella decía que era como el primer órgano sexual. Me llamó mucho la atención eso porque al final me hizo como dimensionar la importancia que tiene, bueno, también la boca como para este ámbito de la sexualidad, pero como también el cuidado de esta. O sea, el cuidado cuando se hace sexo oral, entre otras O sea, de un beso. cosas. O sea, en un beso O sea, darle también. un beso. Claro, sí, sí. Así que eso. Sí, y además había algo súper interesante que igual creo que es importante que lo recalquemos, es que hay un área de la odontología que es la odontología legal. Sí. Que, por ejemplo, cuando llegaba alguien a la atención médica, se podían dar cuenta si existía algún tipo como, ¿cómo se llamaba? Como un acto traumático, Ujú. dándose cuenta por los moretones que podían haber en el paladar. Sí. Y eso nos contaba también que eso servía directamente para como una forma de evidencia, ya que agregaba mucha información la boca, como tú habías dicho, Mariana, a través de traumatismos que se generaban por varias razones. E igual se invitaba a confiar que son expertos, que tienen conocimiento. Entonces, que si uno tiene algo que contar en cuanto a su vida sexual que pueda aportar en la consulta, siempre va a servir. El Y- odontólogo va a saber actuar al respecto. Y que tenga la confianza también, que no se escondan detrás de... Es entendible, ya lo hemos hablado en episodios anteriores, que entendemos que puede dar vergüenza, pero hay que tener confianza para hablar de este tema y en este particular caso para poder tratar estas condiciones de las que se están bajo. Oye, yo no sé si a ti como a mí te han salido en redes sociales, en TikTok o en Instagram, algunos reels como de odontólogos que crean contenido, que igual son como chistosos. De hecho, te quiero mostrar ahora porque, no sé. De hecho, te iba a Mira. decir que sí lo había visto, pero veamos. Sí. Cuando tu dentista te revisa y sabe que si hiciste sexo oral. Ay, que dice, tu dentista, lo voy a traducir porque está en inglés, dice, tu dentista y la higiene dental saben cuando tú has estado loco. No sé si hay otro. Dice, el dentista cada vez que llegas con moretones en el paladar. Hay un emoji de un monito que está como... Sí. Y de hecho, bueno, esto ni siquiera estaba dentro de la pauta de la entrevista, pero nosotros igual le preguntamos como, doctora, ¿usted en realidad cómo se puede dar cuenta si uno va a la consulta y antes tuvo sexo, o realizó Y ella sexo dijo como, oral? sí. Dijo, sí, totalmente. Así que veamos lo que dijo la doctora mejor. Traumático puede llegar a producirte lesiones, porque se produce, mira, a nivel del paladar, ¿cierto? Cuando se hace sexo oral, se produce una succión negativa. Entonces, si esto es muy fuerte, muy intenso, muy apasionado, sí te puede dejar lesiones, ¿cierto? Desde pequeñas petequias, que son como puntos rojos, que es ruptura de capilares, hasta un hematoma que puede ser ya con una cierta violencia, ¿no es cierto?, en los diferentes tejidos. Ahora, si uno tiene algún daño, alguna fragilidad capilar o alguna patología en la coagulación, claro, tiene más riesgo de tener mayores manifestaciones de este tipo de relación. Bueno, así que ahora tú ya sabes, Cris, si llegas a realizar como sexo oral muy apasionado, te enojo con las lesiones que pueden haber después. Igual ten en cuenta que tu odontóloga se va a dar cuenta, ella va a cachar. Muchas gracias, colega. Lo aprecio mucho, mucho y mucho. Gracias por tu preocupación. Sí, pero muy importante, no, sí es verdad, muy importante el consejo para seguir, no tanto, o sea, no tan solo para mí, sino también a todos los que escuchan. ¿Sabes qué otra disciplina puede estar vinculada con la sexualidad? ¿Sabéis que había escuchado por ahí que la kinesiología? No sé si estaré equivocado. Está en lo correcto. ¡Uy! Por eso aquí tenemos en una entrevista a la kinesióloga pélvica Priscila Ramírez. Bueno, Pri, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, la verdad. Muy Acá- emocionados por saber acerca de la kinesiología. Ustedes pregunten, yo respondo. Bueno, entonces podemos partir con que si hablamos de sexualidad, no muchos la asocian a la kinesiología. ¿Nos puedes explicar cómo llegan a un punto en común? Lo que pasa es que los kinesiólogos estamos muy asociados con funcionalidad, calidad de vida. Ya si tú, cualquier kinesiólogo, sobre todo formado por la Universidad de La Serena,
va a enfocarse en funcionalidad y calidad de vida. Y el sexo está relacionado con funcionalidad y calidad de vida, que es la parte que nosotros vemos, todas las estructuras, partes blandas que se afectan en el impacto que tiene el sexo, ¿ya? El sexo no es algo solamente penetrativo, pero lo penetrativo es lo que genera más impacto. Entonces nosotros vemos todas esas partes, ¿ya? Partes blandas, mucosas, lubricación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí no hay una área de la kinesiología que se especializó en tratar esas mucosas. Hay una hipertonía, nosotros hablamos mucho de lo que es musculatura. Cuando está apretado, cuando está hipertónico, imagínate penetrar algo. Entonces ahí empiezan las disfunciones y ahí nosotros educamos y tratamos. Y esa zona en particular en que entra en juego, ese es el piso pélvico, ¿no? Claro. Piso pélvico es, bueno, no me van a ver, pero es todo, imagínense, en la cadera, ¿cierto? Y es toda una estructura de musculaturas, ligamentos, que tiene mucho impacto de otras estructuras como abdomen y extremidades inferiores. Por eso las poses sexuales también son muy importantes y se educa mucho a los pacientes que van a consultar por ese tipo de disfunciones. Y puede haber, esto también influye como en el dolor que hay cuando Claro. uno tiene relaciones. Ustedes conocen que hay un término que se relaciona mucho con el dolor en la actividad sexual, ¿ya? Y ahí hay que descubrir por qué a esa persona le duele. Por ejemplo, porque uno dice, dolor en el acto sexual solamente mujeres, pero hay hombres que al tener la eyaculación presentan un dolor. Ya, el dolor en la actividad sexual no es solamente asociado a mujeres. Y en mujeres hay que descubrir por qué. Si es por una hipertonía, que es este aumento del tono, si es por una mala lubricación, por una mala irrigación, cuando un músculo está atrofiado, está mal nutrido, mal irrigado y ahí empieza el ciclo vicioso. ¿Y en hombres cuál sería la causa? Hipertonía o... La otra causa es que tengan algún tipo de disfunción eréctil, ¿ya? Que ahí esté muy débil el músculo y ahí nosotros reforzamos. O mala irrigación, mala nutrición o alteración ya más nerviosa, que también puede ser. ¿Y no es necesario como haber tenido relaciones sexuales para desarrollar estos problemas o uno puede desarrollar estos problemas previo a iniciar una vida sexual? Sí, lo que pasa es que la sexualidad, el sexo no es solamente penetrativo, ¿ya? El tú besarte con una persona, ya estamos a veces hablando de sexo, ¿ya? Entonces, el acto sexual penetrativo, ¿cierto? Es una cosa, pero hay personas que ya presentan la disfunción desde antes. Puede ser por sobrecarga y ahí hay un montón de cosas que son bien específicas, pero lo que suele suceder es que hay un tono aumentado, incluso hay disfunciones como el vaginismo, que hay personas que nunca han sido ingresadas, no han sido penetradas porque el tono está tan aumentado que es imposible entrar ni siquiera un dedo. Wow. Sí, y lo otro que también es importante es la actividad sexual de tipo anal, que ese también es una actividad de tipo penetrativa que también genera disfunciones, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno tiene el sexo anal, hay un concepto de que uno tiene que hacerse duchas vaginales, por ejemplo, previo al acto, y eso está así como, es fatal para todo lo que es esa estructura. Yo creo que es muy curioso esto porque nosotros también hemos conversado de cómo uno tiene una expectativa a cómo tiene que ser las relaciones sexuales o especialmente la primera vez, que tiene que ser glorioso y tú te vas a sentir bien, pero ahora poder entender que uno puede tener algún problema o algo que tratar previo a puede dificultar como la comodidad y disfrutar la relación sexual. Además que también llama como a tener precaución también, no participar en actividades que sean tan complicadas, porque en este caso podrían producirse muchos los problemas como Priscila nos contaba, como en este caso de quizá alguna ruptura, no sé, algún desgarro que puede también producirse. ¿Eso puede pasar? Sí, pueden ocurrir desgarros, incluso el pene se puede fracturar, puede existir. Yo creo que algo acá que es clave es el autoconocimiento. Si ustedes quieren transmitir y quieren educar a la gente que lo está escuchando, el autoconocimiento es clave. Yo sé cómo llegar al placer para después transmitir y decir cómo quiero que a través de llegar al placer.
porque yo ya tengo mi autoconocimiento, yo ya me exploré, ya me palpé, ya me conocí. Por ejemplo, si yo me palpé y sé que no me va a ingresar un dedo, menos va a ingresar un pene. Entonces, eso es Wow. clave, es importante tocarse, mirarse, conocer tu estructura, porque hay mucha gente que nunca ni siquiera se ha mirado su zona genitourinaria. Entonces, eso es clave. Y al momento en que uno va y accede a la ayuda profesional, igual me imagino que puede haber vergüenza por parte del paciente o Sí. incluso para mencionar el problema, ¿o no es así? Sí, a mí me pasa que mucha gente consulta así como por si acaso y empieza a consultar como, no sé, por algo puntual que ocultó, ¿cachai? Y en la consulta tú ya vas y preguntas y cuando ustedes van a una consulta, yo soy súper cupuchenta, yo te pregunto desde qué comes, cuánto comes, como cuánto tienes de, no sé, si lubricas bien, si tiene algún olor, si te duele, coloración, hasta cómo es la forma de tu caquita, todo, pregunto todo, ¿cachai? Entonces ahí como que la gente dice, ya, y suelta toda la información, ¿ya? Incluso uno tiene que preguntar si ha tenido alguna mala experiencia, ya sea de abuso o de alguna mala experiencia, no sé, fuiste al médico y fue una experiencia atroz y ahí generó y el cuerpo habla. Como también es importante que la misma persona también hable. Nosotros también hemos hablado mucho de ese tema porque creemos que, y por eso mismo estamos haciendo este podcast, porque queremos que la gente le pierda ese pudor, que de hecho fue uno de los primeros temas que tratamos. Entonces, cuando se trata de un profesional de la salud, es bastante importante ser completamente honestos. Cuesta, sí, cuesta, pero al final y al cabo el bienestar de uno es lo que más importa. Claro, Sí. sí. Y eso es súper importante porque si tú vas con un profesional a consultar un tema de salud, la sexualidad, como les dije inicialmente, es funcionalidad y eso es calidad de vida. Hay personas que, imagínate, no sé, nunca han llegado al placer, nunca han llegado al orgasmo y es un tema tan tabú porque lamentablemente, bueno, yo soy de otra edad, aunque no se note, pero estamos como entre medio de esa generación que se hace llamar muy open mind y la otra que es muy conservadora, ¿cachai? Entonces uno está como en el medio y esta le está transmitiendo a esta información del medio y la del medio está como, chuta, entrego mucha información o entrego poca porque paso a llevar ciertos puntos. Entonces, al final todo se puede conversar y todo se puede aprender. ¿Ya? Eso es clave, o sea, si ustedes quieren transmitir algo y algo que les quede grabado con este podcast es que no tengan vergüenza a consultar, a preguntar, no tengan vergüenza, o sea, hablen de sexo, hablen de los tipos de sexo, hablen, porque es la única forma de aprender y aprender con profesionales o con gente que realmente lo sepa, no con la pornografía, porque lamentablemente la pornografía no es el buen nicho para aprender sobre sexo. No, crea una realidad Sí, totalmente ya saben, distorsionada a cómo Sí, debería ser. Sí, de hecho eso iba a decir recién. Es impactante como es como una cuestión súper distorsionada de la realidad irreal. Bueno, y junto a esto también queríamos saber si existe algún consejo o algo que los jóvenes deberían saber como para entender la relación entre el cuerpo, el bienestar y la sexualidad, pero desde el lado de la kinesiología. Desde el área de la kinesiología, explórense, mírense, tóquense, pálpense. No sé si ustedes, cuando uno está mucho en el computador y uno se palpa y dice, ¡ay, me duele el cuello! Chuta, si fuiste a evacuar, a hacer caquita y te dolió, o fuiste a tener alguna actividad sexual y no fuiste capaz de entrar el pene, o de lo contrario, la persona sentía que lo pujaba, ¿cachai? Pálpense, vean si cuando se tocan, lubrican, si hay algún olor, si hay alguna hipertonía que es este aumento de tono, si hay alguna temperatura diferente, si hay una herida, si hay un ardor. Si ustedes no saben lo que es normal, nunca van a saber cuando hay una alteración. Y eso se hace mirando, tocándose. Bueno, yo trabajo en la universidad en una parte que tú no tocas porque trabajamos en kinesiología online. Ya ustedes tienen kinesiología a través
de telerehabilitación. Y ahí, por ejemplo, no palpamos, entonces ahí entra el otro punto, escuchar, visual, lenguaje, ¿cierto? Cómo la persona está con su postura, con todo eso. Entonces, si tú estás todo el día sentado y le estás haciendo el quite y no tienes, por ejemplo, una buena irrigación, ¿cierto? Movimiento, porque el movimiento siempre es vida y las caderas se tienen que mover. Y después, no sé, vas a algún acto sexual y no sé, te duele. Pucha, me duele, ¿por qué? Porque estuve todo el día sentado, porque estoy premenstrual, porque estoy postmenstrual, porque tuve una semana estresante y quizás tengo ese ardor y ese ardor se relaciona ya a otra cosa. Todo eso es súper importante. Así que el mirarse, el palparse y el moverse son los 3 puntos desde la kinesiología que yo les puedo inculcar. Bueno, yo creo que esos consejos nos sirven a todos, en realidad. Sí. Sí, yo encuentro que a veces también la gente como que le da como ese pudor también de como de tratar de conocerse de alguna forma, pero es muy importante conocerse. Sí, así que muchas gracias, Muchas Priscila. gracias. Sí. Quedamos- Gracias a ustedes por su invitación. Así que ahí tuvimos a Priscila Ramírez, académica, kinesióloga pélvica de la Universidad de La Serena. Muchas gracias de nuevo, Priscila, por tu tiempo. Bueno, Mai, eso fue lo que nos dijo Priscila. ¿Qué te pareció? Yo lo encontré súper interesante y la verdad me cayó súper bien. Sí, a mí también me cayó súper bien. Yo la verdad tenía una noción de que la importancia del piso pélvico para la comodidad de cada uno, pero aún así fue súper interesante saber aún más en que, no sé, existían muchos otros casos, incluso cosas que nosotros no sabíamos. Ujú. Como también habían ciertas cosas que, o sea, por ejemplo, yo sabía un poco lo del tema de los carros y eso, y yo me di cuenta que quizás tú no lo sabías. No, porque No, sí, tu cara de shock. Sí, pues yo sabía porque, bueno, es importante de vez en cuando, como lo que ella decía, de conocerse y también investigar. me sorprendió, No está de no lo juzgo, solamente Sí. que me sorprendió conocer Sí. esa información. Sí. Pero ahora ya sabemos que más allá de la sexualidad, o sea, junto a la sexualidad, la odontología y la kinesiología también cumplen un rol, también están Sí. activas en eso. Sí. Y junto a estas pueden haber muchas más. Sí. Entonces entendemos que la salud sexual no es solamente lo de carácter reproductivo, sino que está presente en las distintas etapas de nuestra vida y Ujú. puede analizarse desde distintos puntos de vista. Nos podemos atender con distintas disciplinas. Bueno, eso más que nada por mi parte. No sé si tienes algo más que comentar. Que me gustó mucho estar acá de anfitriona, la pasé muy Ay, bien, qué bueno que estaba la pasaste nerviosa, bien. pero estar contigo... Sí, no, sí, yo igual a La veces como pasamos que- bien. Mira, aunque tú no lo creas, yo también a veces, o sea, todavía le estoy un poco tomando el peso a Aunque esta... no se note. ¿No se nota? ¿En serio? No, pensé que ibas a decir otra cosa. Sí. Pensé que ibas a decir como, aunque no me vea nervioso, igual lo estoy, no quería desmentirte No, pero me lo eso. encuentro, pero me halaga. Muchas gracias, querida líder. Sí, no, yo encuentro que lo hiciste muy bien en este episodio de hoy día. Gracias. Así que eso, pues, chiquillos, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, por haber descubierto las diferentes disciplinas que se conectan con la sexualidad. Y bueno, muchas gracias también a nuestra líder Mariana Aguirre por haber participado en esta edición del día de hoy. Y bueno, sin más que decirles, como siempre, al final de cada episodio, síganos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, suscríbanse al canal de YouTube y ya tenemos disponibles los 2 primeros episodios del podcast para que también, si no lo han visto, por favor vayan a verlos, porque si no me voy a enojar mucho. ¿Sabéis qué pasó? Tiene Que con sentí- amenaza incluida Sí, ella. sentí que no hablé tanto hoy día, entonces como que igual estoy como... Ahora te dieron ganas de hablar. Sí, ahora me cuando van a dar, estamos ahora me puse terminando. para lanchi. Pero Ya, es que pero- siento que tú deslumbraste. Ah. Gracias, Deslumbraste. amigo. Así que eso, nos estaremos viendo en el próximo episodio de Sinvergüenza. Y no se olviden que vergüenza Ah, para robar. Chao. Uno me- Pensé que también iba a hacer eso.